Dios bendiga a cada amigo, a cada persona que escucha la palabra de Dios que nosotros estamos compartiendo aquí en este lugar. Y en esta mañana vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis. Pedimos a Dios que ahí donde la palabra llegue, sea trayendo sanidad, sea trayendo restauración, sea trayendo consuelo y bendición, y que toda vida que escuche esta palabra sea confortada en el nombre poderoso de Jesús. Ayer estuvimos hablando acerca del capítulo 2 del libro de Apocalipsis y estudiamos el mensaje a la iglesia de Éfeso. Dijimos que Éfeso representa a la iglesia desde su inicio, amén, desde el año 33, su inicio podemos decir histórico, amén, hasta el año 100. Dijimos que habían algunas características en la iglesia de Éfeso, bendito el nombre del Señor. ¿Y cuáles eran? El Señor dice a la iglesia de Éfeso, amén, Apocalipsis capítulo 2 verso 1, se presenta ante la iglesia como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Yo expliqué ayer que las 7 estrellas eran los pastores de las iglesias, y dice que él andaba en medio de los 7 candeleros de oro. Dijimos que el número 7 en la palabra representa la plenitud. Dios creó el universo en 7 días. Amén. Dijimos cómo la palabra muestra la perfección, las 7 copas, las 7 trompetas. Amén. Los 7 ángeles, bendito el nombre maravilloso del Señor. Los 7 espíritus de Dios que están delante de su trono. Amén. Y también vimos esos 7 años en los cuales Dios disciplinó a Nabucodonosor y le hizo andar con las bestias. De hecho, la palabra habla de que viene un periodo para la faz de la tierra donde se va a manifestar lo que se conoce como la persona del anticristo. Amén. Será un reino, amén, terrible que viene aquí a la faz de la tierra, y el falso profeta que van a ser la coronación de lo que se conoce como el nuevo orden mundial. Eso va a durar 7 años. Se le conoce como el período de la gran tribulación. La esperanza nuestra es que antes que inicie ese periodo, la iglesia de Jesucristo sea arrebatada al cielo. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Amén. Y hoy vamos a continuar. Vimos el mensaje a la iglesia de Éfeso ayer. También estudiamos el mensaje a la iglesia de Esmirna. Esmirna dijimos que significa mirra y representa a la iglesia perseguida. Dijimos que en ese lugar fue martirizado el pastor de la iglesia de Esmirna, que era Policarpo. Amén. Fue martirizado, amén, en ese lugar. Y el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Quiero decirles en esta mañana, antes de entrar en el tercer mensaje, quiero decirles que si ustedes analizan bien en la palabra de Dios, note bien que aquí en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10, el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y luego culmina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, pueden tomar asiento, no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí claramente se habla de 2 muertes. La muerte física, la que aparece en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y también la muerte eterna. ¿Qué es la muerte eterna? La eterna separación de Dios para todos aquellos que nunca tuvieron tiempo para Dios, que no le entregaron su corazón al Salvador, ni se rindieron a Jesucristo. Cuando una persona se convierte, y yo les estoy enviando los mensajes grabados, cuando una persona se convierte a Cristo, esa persona sale del sepulcro de la muerte espiritual. Quiero que vaya rápidamente a Efesios el capítulo 2,
Gloria al nombre maravilloso del Señor. Efesios capítulo 2. Los que no puedan llegar, se está proyectando aquí delante. Efesios, el capítulo 2. Bendito sea el nombre del Señor. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Le estoy diciendo que nosotros hoy hemos resucitado en el sentido espiritual de la palabra. Así como los que no conocen a Cristo están muertos, están separados de Dios, nosotros hoy hemos resucitado porque tenemos la vida de Jesucristo. Es lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Amén. ¿Qué dice aquí en Efesios 2, del 1 en adelante? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Eso se conoce como la muerte espiritual. Amén. La muerte que provoca el pecado. Pero Él nos dio vida, en las cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice en el verso 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, oiga bien, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él, ¿qué dice? Nos resucitó. La primera resurrección es cuando Dios lo resucita a uno espiritualmente. Estoy hablando de la resurrección espiritual. Pero luego viene la segunda, y es cuando Dios nos resucite para vida eterna. Juan capítulo 5 dice que la hora viene cuando los muertos, los que están en los sepulcros, oirán la voz del Hijo del Hombre, y unos saldrán a resurrección de vida. ¿A quién se refiere? A aquellos que ahora, habiendo recibido a Cristo, si al Señor le placiere, ellos mueren, pero mueren teniendo la vida de Dios. Y esos son los que van a oír el sonido de la trompeta y se levantarán para vida eterna. Amén. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Vamos a continuar ahí en Apocalipsis, ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis, y vamos con el tercer mensaje. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Apocalipsis 2:12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Pérgamo significa matrimonio mixto, significa enlace. Pérgamo representa ese maridaje que hubo entre lo que era la verdadera iglesia de Cristo y el imperio pagano, lo que dio origen a lo que más tarde se conoció como la iglesia católica pagana. La mezcla entre la verdad y el paganismo provocó el surgimiento de eso que se conoce como iglesia romana, que tiene mucho de pagana y muy poco de cristiana. Acerca de Pérgamo, quiero decirles lo siguiente: en ese lugar estaba prácticamente una de las mayores bibliotecas del mundo, que tenía 200,000 ejemplares. En ese lugar fue donde se creó o se inventó el pergamino, que sustituyó al papiro. De hecho, la palabra pergamino viene de Pérgamo. En Pérgamo se le daba culto a una gran estatua que estaba clavada en la roca, que se llamaba la estatua de Zeus Soter, o sea, del padre de los dioses Salvador. También allí en Pérgamo se le rendía culto al dios de la medicina, que se conocía como Asclepio o Esculapio. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando miran una farmacia, ustedes ven que la farmacia tiene el símbolo de una serpiente. Allí en Pérgamo se adoraba a Esculapio porque se creía que él tenía una vara que sanaba todas las enfermedades. Se le conocía como el padre o el dios de la medicina. Por eso usted ve en las farmacias que tienen un símbolo de una vara y tiene una serpiente, que para los cristianos esa serpiente era lo que representaba la serpiente que se infiltró en el huerto del Edén y a Satanás. Amén. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria?
Por eso el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo, a los creyentes: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Mire, si había un lugar donde habían hechiceros, curanderos, gente que le rendía culto al mismo diablo, era en Pérgamo. Pero allí en Pérgamo, a pesar de todo, habían creyentes, había gente que amaba a Dios, y las puertas del infierno no podían prevalecer. Porque tú puedes vivir en un lugar rodeado de un ambiente maligno, de tinieblas, pero hay poder en la sangre de Cristo, pero hay poder en el nombre de Jesús, porque el que está en nosotros es mayor que el que está en ellos. Aleluya, amén. Y como hemos dicho, a Dios sea la gloria. Con el que tiene a Cristo, hermano, no hay nada que lo pueda dañar, no hay nada que lo pueda destruir. Porque Él dijo: en mi nombre hollaréis serpientes y escorpiones, porque os doy poder sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Entonces, en ese lugar que la palabra define como la ciudad de Pérgamo, era un lugar bien difícil para los creyentes, porque era un lugar donde se practicaba todo tipo de actos de idolatría, de ocultismo. De hecho, allí en Pérgamo fue la primera ciudad donde se le erigió una estatua al emperador, y se obligaba a la gente a adorarle, a quemarle un poco de incienso. Y cuando ellos, la gente en Pérgamo se encontraba y se saludaba, ellos se saludaban diciendo: César es el Señor, César es Kyrios. Pero los cristianos, cuando se encontraban, decían Maranata, que es Cristo viene, y decían Jesús es el Señor. Claro, por eso los aborrecían, porque no participaban de esos cultos paganos. Celebraban unas bacanales en honor al dios del vino, Baco, y se encendían en toda clase de degeneración y de actos profanos y lascivos. Entonces, los creyentes en Pérgamo eran despreciados, eran perseguidos. ¿Y cuál es el mensaje que el Señor le da a la iglesia de Pérgamo? El Señor le dice: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. O sea, ¿cuál es la espada aguda de dos filos? Que corta hacia afuera y hacia adentro, la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Amén. Y dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. O sea, el enemigo tenía hasta su trono en ese lugar. Pero, hermano, no importa que tú vivas donde el enemigo tenga un trono o varios tronos, tronos de ocultismo, tronos de brujería, de hechicería, tronos de depravación. Lo importante es que tú tengas a Cristo en el trono de tu corazón. Y el trono de Dios prevalece contra el trono de Satanás. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Amén. Y el Señor dice que a pesar de que ellos vivían en ese ambiente, ¿qué dice allí? Pero retienes mi nombre. Tú puedes retener lo que Dios te ha dado a pesar del entorno en que tú vivas. Tú puedes retener lo que el Señor te ha entregado. No importa que estés rodeado del peor ambiente, pero retienes mi nombre. El Señor dice: retén lo que tienes. Amén. Lo que Dios te ha dado no lo puedes perder por el entorno, por el ambiente que te rodea. Retenían el nombre de Cristo, el nombre que es sobre todo nombre. ¿Y qué más? No has negado mi fe. O sea, ellos, había un remanente allí que no había negado la fe. Se mantenían firmes en la fe. Amén. ¿Y qué más dice la palabra? Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El pastor de la iglesia de Pérgamo se llamaba Antipas, que significa uno contra todos. Y este Antipas era tan fiel y amaba tanto al Señor Jesús que lo prendieron, lo arrestaron y lo martirizaron en un buey ardiendo en fuego. Pero a pesar de que mataron al pastor, al líder, la iglesia siguió adelante. Amén. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor?
los hermanos se mantuvieron firmes. Gloria al nombre maravilloso de Jesucristo. Entonces el Señor le está diciendo a la iglesia de Pérgamo que uno tiene que mantenerse fiel a pesar de todo lo que pueda rodearle. Ahora, ¿cuál era el problema que había en Pérgamo? Porque aunque eran fieles, había un problema adentro. ¿Cuál era? Está en el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Que estaba agazapada dentro de la iglesia de Pérgamo. Balaam fue un falso profeta que cuando intentó maldecir a los hijos de Dios y vio que no los podía maldecir, le dio un consejo a un rey pagano llamado Balac, que sedujera al pueblo para que comiera lo sacrificado a los ídolos, que en la Biblia se conoce como la fornicación espiritual. Una persona que le rinde culto a cualquier cosa que no sea Dios está cayendo en un pecado de idolatría o en un acto de fornicación espiritual. Aparte que también el consejo que les dio Balaam los llevó a la fornicación física, y cayeron en un día prácticamente 23,000 o más, casi 24,000, amén, en unos cultos donde ellos se unían a unas prostitutas sagradas. O sea, ahí estaba agazapada la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esa era la doctrina de Balaam. Amén. Que el pueblo cometiera toda clase de inmoralidades y se mezclara y comiera cosas sacrificadas a los ídolos. En el sentido histórico de la palabra, Pérgamo representa la unión de la iglesia verdadera, la iglesia cristiana, a través de la falsa conversión de Constantino el Grande, cuando la iglesia se une al imperio pagano. Y entonces también no solamente estaba la doctrina de Balaam. Miren el verso 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. La doctrina de los nicolaitas era la creación de castas, la división de la iglesia, amén, en castas, unas superiores a otras, y la insumisión a la autoridad que Dios había delegado. También estos nicolaitas parece que enseñaban a las personas a sumergirse en las prácticas del ocultismo. ¿Cuáles son algunas de esas doctrinas que surgieron en ese periodo? Por ejemplo, en el año 375 fue cuando se ordenó por primera vez la adoración a los santos y a los ángeles. Usted sabe que en la Biblia no se le puede adorar a ningún ángel, pero estos de la doctrina de los nicolaitas enseñaban que sí había que adorar, entre comillas, a los santos y a los ángeles. Año 375. En el año 394, por primera vez, conforme a la doctrina de los nicolaitas, se estableció la misa como institución. Antes se hacían cultos normales, pero ahora los nicolaitas dividieron los cultos en una casta especial que daba la ceremonia, y el resto, los seglares, los de abajo, eran los que escuchaban y apenas podían participar. Año 431 comenzó la adoración a la Virgen. Hasta el año 431 nadie adoraba a María como diosa. Amén. Porque la propia María en vida nunca reclamó adoración. Pero a partir del año 431 se comenzó a adorar a María como la Virgen, como una mujer que nunca había tenido hijo aparte de Cristo, cosa que no tenía ningún fundamento en la palabra. Año 500, por primera vez los sacerdotes comienzan a vestirse con sotana, imitando al sacerdocio pagano de Babilonia.
Amén. Año 526, sigue la doctrina de los nicolaitas, el inicio de la extrema unción. Alguien cuando iba a morir invocaba el nombre de Dios, pero aún para morir tenía que tener a un sacerdote pagano con miras a que lo último que dijera antes de morir es: ¿y a quién le dejas tus bienes? ¿A tu familia o a tu santa madre iglesia? Y él ya medio agonizando decía: se los dejo a mi santa madre iglesia. Y así ellos se enriquecían. Amén. Los nicolaitas, amén, en el año 593 se introdujo el dogma del purgatorio. Hasta el año 593 solo se hablaba de ir al cielo o ir al infierno, pero en ese año empezaron a hablar de un tercer lugar, donde la persona iba un tiempo, se purificaba y luego lo llevaban al cielo. Claro, había que pagar un montón de dinero, amén, y años hasta que se purificara el que había muerto, y luego ellos, yo no sé de qué manera, prometían llevarlo al cielo. Doctrina de los nicolaitas, año 600, el inicio del uso del latín en los oficios religiosos. La gente oía el mensaje en latín y no entendía nada. Año 600 también, inicio de las oraciones dirigidas a María, al igual que las que uno dirige a Cristo y las que uno dirige al Padre. Año 607, por primera vez se le da al obispo de Roma el nombre de Papa. Oiga bien, año 613, el obispo de Roma reclamó el título de Papa, que significa Padre. Y el Señor dijo: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Vea usted cómo ha ido evolucionando la doctrina de los nicolaitas y la depravación espiritual. Amén. La introducción de la falsedad. Año 709. Una nueva doctrina: hay que besar el pie del Papa. Año 786, adoración de imágenes y reliquias como sagradas. Cuando Dios dice: no te harás imagen y ninguna semejanza de lo que está en el cielo, amén, y debajo de la tierra. Año 850, sigue el nicolaísmo, el uso del agua bendita, cuando todo lo que Dios creó lo bendijo. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Año 995 establecieron la canonización de los muertos para devoción y adoración. Año 998, ayuno, viernes y cuaresma. 1079 se establece el celibato para los sacerdotes. Ya no se podían casar, imitando a los sacerdotes paganos de Babilonia. Amén. Cuando Dios estableció el matrimonio para los sacerdotes, para los pastores, pero estos se declaraban célibes, como usted lo puede ver hasta el día de hoy, y usted ya sabe toda la depravación que hay detrás de todo eso. Año 1090 se establece el rezo del rosario, que viene del paganismo oriental. Año 1184, la Inquisición, la mal llamada Santa Inquisición. Todos los que no se sometían a las doctrinas antibíblicas de los nicolaitas eran perseguidos y hasta martirizados y quemados vivos. Amén. Año 1190, la venta de indulgencias. Usted podía cometer el pecado que quisiera y le daban como un bono para pecar. Año 1215, la transustanciación. Se enseñaba que literalmente lo que conocemos como la hostia o la copa se convertían en el cuerpo y la sangre de Cristo. Doctrinas heréticas de los nicolaitas. Año 1220, la adoración de la hostia. Amén. Y luego, cuando seguimos mirando ahí en Apocalipsis 2,
El Señor le dice a los nicolaitas y le dice a los que practicaban la doctrina de Balaam, 2:16, por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor les llama al arrepentimiento a estos idólatras. Amén. Y a todo aquel que en vez de adorar al Dios vivo y verdadero, vaya detrás de santos, de imágenes, de reliquias y de dogmas que no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí hay una promesa. Al que venciere, léanlo conmigo el 17. Al que venciere, le daré a comer el maná escondido. Hermano, todos los días tenemos que vencer. Vencer el desaliento. Vencer la frialdad. Vencer las debilidades, vencer las tentaciones, vencer los ataques del enemigo, vencer aquello que el enemigo nos trata de hacer creer que estamos acabados, que no podemos, y tenemos que levantarnos y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando le damos a Dios la gloria. Vencer la soledad, vencer la enfermedad, vencer las mentiras del diablo, vencer los ataques del enemigo. Amén. Porque en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos son más que vencedores en esta hora? El Señor te ha llamado, aunque estés rodeado, hermano, aunque tengas al mismísimo enemigo delante. Amén. La palabra nos enseña que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y tenemos que decirle al enemigo: tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Cuando le damos a Dios la gloria. Y pelearéis contra el Cordero, y el Cordero os vencerá. Oiga, usted tiene que creer que es vencedor, que ninguna enfermedad lo va a vencer, que ningún problema lo va a vencer, porque hay recompensa para los vencedores. Hay vencedores aquí en esta mañana. Usted está aquí porque hasta aquí Dios le ha ayudado. Y el Señor le va a seguir ayudando. Créalo, recíbalo en esta hora. Reciba la victoria en el nombre de Jesús. Poder en el nombre de Cristo, hermano. Al que venciere. Hay que vencer la pereza. Hay que vencer al que yo llamo Satanás. Amén. Ese sueño espiritual, porque a veces no es Satanás, es Satanás, la sábana. Y venir a la casa de Dios. Hay que vencer la flojera. Hay que vencer, hermano, todo eso que nos viene encima cuando tenemos que buscar al Señor y se nos pone toda clase de trabas. No, al que venciere, yo le daré a comer ¿de qué? Del maná escondido. El maná fue escondido según Éxodo 16. Una parte del maná fue guardada en el interior del arca. Sea bendecido el nombre maravilloso del Señor. Y también fue guardado una porción de el pan de la proposición. El Señor promete al que venciere que le dará a comer del maná escondido. Los judíos creían que cuando el Mesías se manifestara, Él haría llover pan del cielo, como hizo Moisés, como hizo Dios en los días de Moisés. ¿Y qué les dijo Cristo en Juan capítulo 6? Amén. Él se presentó como el verdadero maná. Vamos a Juan capítulo 6. Ahí el Señor les dice a ellos que Moisés no les dio a ellos el verdadero pan del cielo, sino que el Padre Celestial les ha dado el pan de vida. Mire, Juan 6:32. ¿Cuántos lo tienen? En adelante. De cierto os digo. Juan 6:32. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Cuando hablamos del maná escondido, nos estamos refiriendo a ¿quién? Al Señor Jesucristo. Él es el maná de Dios, escondido para todo aquel que de alguna manera
le rechaza, pero manifiesto para todo aquel que en Él cree y tiene comunión con Él y vida eterna. Y Él dice, verso 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Estaban pensando en términos materiales, pero Él les dice en términos espirituales, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Entonces, cuando Él habla del maná escondido, está hablando de Él mismo. Amén. Él está ahora escondido para el mundo, pero sí está cercano para nosotros, porque ayer prediqué que Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros, y Él mora en el trono de nuestro corazón. Él nos alimenta, Él es el maná nuestro en los momentos de debilidad, cuando estamos pasando por un desierto. Él es el maná que nos alimenta y nos fortalece para que sigamos adelante. Sigamos ahí en Apocalipsis. Sea bendita la misericordia de Dios. Entonces, para los vencedores, en Pérgamo, ahí donde estaba el trono del enemigo, Él dice, al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. ¿Cuántos pueden adorar al que vive para siempre? Aquí ahora, el Señor sea glorificado para siempre. Les promete a ellos que si vencen las doctrinas de los nicolaitas, que si vencen las herejías, que si vencen la idolatría, Él les va a dar a esos vencedores una piedrecita blanca. La piedrecita blanca se le daba en aquellos tiempos a las personas que en un juicio eran declaradas inocentes. Amén. Una persona cuando iba a un juicio, en aquellos tiempos había una bolsa que tenía piedras negras y otra bolsa que tenía piedras blancas. Cuando la persona era juzgada, si era hallada inocente, se le daba una piedrecita blanca como señal de absolución, de que esa persona, bendito el nombre del Señor, era declarado inocente. En el griego, esa piedrecita se llamaba Sephon Leiken. Sephon Leiken. Y había otra aplicación, porque luego dice, y en la piedrecita blanca un nombre. No sé si lo están leyendo. Sí, un nombre nuevo. Un nombre nuevo. Ustedes saben que cuando el Señor evangelizaba y salvaba a alguien, le cambiaba el nombre, porque el nombre nuevo representa una nueva naturaleza. A Abraham le llamó Abraham. Abraham significa padre enaltecido, y Él le cambió por padre de multitudes. A Sarai, que significa princesa cananea, le llamó Sara. Amén, mi princesa. A Jacob le cambió el nombre de Israel. A Oseas le cambió el nombre de Josué. Amén. A Pedro le cambió el nombre también. Amén. A Juan y a Jacobo le llamó Boanerges, hijo del trueno. Entonces, el Señor lo que está diciendo es que allá Él nos va a dar un nombre de acuerdo a la naturaleza celestial y eterna que hemos de tener. Amén. Había una costumbre, bendecido el nombre maravilloso del Señor, y era que cuando una persona en aquellos tiempos, otra costumbre, no solamente la piedra blanca era señal de absolución. Cuando alguien te invitaba a un banquete, a una cena, te daba la mitad de una piedrecita blanca, y en esa mitad estaba el nombre de la persona que te había invitado, y la piedra la partían por la mitad, y en la otra mitad estaba el nombre del invitado. Entonces la persona que invitaba se guardaba la mitad de esa piedra que se llamaba la texera hospitalis. Se guardaba una mitad con el nombre de la persona que la había invitado. Nadie más podía tener esa mitad de la piedra. Y él se guardaba
la otra mitad con el nombre de quien le había invitado. Cuando llegaba al banquete, se presentaba y unían las piedras, y ahí él le decía: bienvenido, entra, porque tienes el nombre y la invitación correcta del que está invitado. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Entonces, a los vencedores el Señor les promete, amén, un nuevo nombre, un nuevo nivel. Y eso nos tiene que motivar a nosotros, porque aunque el mundo nos pisotea y nos desprecia, el Señor promete y nos ve a nosotros como nueva creación, y tiene preparado para los vencedores un nombre nuevo. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Vamos ahora, gloria a Dios, con el otro mensaje que continúa. Sea bendecido el nombre maravilloso del Señor. Vamos ahora ahí en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 18 al versículo, creo que al versículo 29. El mensaje más corto a las 7 iglesias es el que se le da a la iglesia de Esmirna, pero el mensaje más largo es a esta iglesia, la que vamos a ver ahora, a la iglesia de Tiatira. Tiatira es como una continuidad de las obras de los nicolaitas y de la corrupción representada por la doctrina de Balaam, o sea, la idolatría totalmente infiltrada dentro de lo que era la verdadera iglesia. De hecho, Tiatira significa sacrificio incansable de víctimas, y tenía dos aplicaciones: el intento de los religiosos de sustituir a través de la misa el sacrificio perfecto que fue hecho por Cristo en la cruz del Calvario, y también a los cientos de miles de mártires que fueron martirizados por rechazar esas falsas doctrinas. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia en Tiatira? Amén. Tiatira representa el periodo que va desde el año 500 hasta el año 1500. Representa el surgimiento de las castas sacerdotales, las doctrinas antibíblicas, la fornicación idolátrica. Esta ciudad fue fundada por uno de los generales de Alejandro Magno, llamado Seleuco I, y estaba ubicada en un rico valle cerca de un río, y él la pobló de soldados. Allí había un templo pagano a la diosa Artemisa, y se celebraban fiestas depravadas en honor al dios del vino, y también unas fiestas que hoy equivaldrían o se parecerían mucho a las romerías, pero totalmente, hermano, la gente desenfrenada, como si fuera un carnaval. Amén. Y nos dice el mensaje que el Señor le envía a esta iglesia, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Este es el único pasaje en el libro de Apocalipsis donde Cristo se presenta a sí mismo como el Hijo de Dios, aunque ya hay otros pasajes que así lo afirman, pero él mismo se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, el que todo lo ve, y pies semejantes al bronce bruñido. Ya expliqué que eso habla de autoridad para aplastar a sus enemigos y aplastarle la cabeza al enemigo y a todo aquello que no está conforme a la verdad. Amén. Yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio. Siempre el Señor reconocía tanto lo bueno como lo malo. Amén. Y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice el Señor a la iglesia de Tiatira, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza,
enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Había una tal Jezabel en la congregación que ella misma se había puesto el título de profetisa, o sea, que ella misma se había autoconcedido el ministerio de profetisa. ¿Y qué le enseñaba a las personas? A ir por el camino correcto, a temer a Dios. No, les enseñaba a practicar la fornicación con la idolatría y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Les repito, ¿qué es la fornicación espiritual? La relación de personas con dioses ajenos al Dios verdadero, al Dios que creó los cielos y la tierra. Usted no le haga oración, invocación a nadie que no sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Amén. Ni a ninguna imagen, ni a ninguna reliquia, ni a nada. ¿Y cuáles son las doctrinas heréticas que surgieron en este tiempo que equivale a lo que representa Tiatira? En el año 1079 dijimos que se estableció el celibato para los sacerdotes. En el año 1190 la venta de indulgencias. En el 1215 hablamos de la transustanciación, la adoración de la hostia. Dijimos también y decimos que en el año 1229 se ordenó que ninguna persona que no fuera alguien del clero de la parte de arriba podía leer la Biblia. Se le prohibió la Biblia a los feligreses. Cuando el Señor dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos la prohibieron para que nadie pudiera leer la palabra de Dios. En el año 1439 prohibieron la copa a los feligreses. Decían: bebed de ella todos, pero ellos solo se bebían la copa. Usted lo recuerda. En el año 1439 también se establece la enseñanza falsa del purgatorio como algo oficial. Los sacramentos, el bautismo de niños, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia. En el 1508 se aprueba el rezo del Ave María. En el 1534 se establece la orden de los jesuitas, que iban prácticamente arrasándolo todo. En el 1545 se le concede a las tradiciones religiosas el mismo valor que la Biblia. En el 1854 se aprueba la Inmaculada Concepción de María. Y en el 1950 la Ascensión de María. Amén. Y a esta iglesia de Tiatira, comandada por esa falsa profetisa Jezabel. Recuerde que Jezabel, la Jezabel del Antiguo Testamento, fue la que introdujo la idolatría en Israel. Ella era hija de un sacerdote pagano y se casó con un rey que era débil, no tenía carácter, era un hombre que lo manipulaba a su manera. Amén, no tenía estabilidad. Él hacía lo que Jezabel le decía. Si Jezabel le decía que tenía que matar a alguien, él lo mataba. Porque la persona que no tiene el carácter de Cristo se vuelve una marioneta, no tiene carácter, no tiene estabilidad, no tiene firmeza, no tiene fundamento, y son carne de cañón para las Jezabeles de turno. Amén. Sí. Jezabel utilizó a Acab para matar a los verdaderos profetas de Dios. Y esta Jezabel era una que estaba ahí agazapada y corrompía y contaminaba y hacía y deshacía. Que Dios nos guarde de esas Jezabeles modernas, terribles, que se esconden detrás de las hojas de la palabra. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Y en el verso 21 le habla a Dios de esa Jezabel que estaba ahí. Dice: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Amén. De sus relaciones de idolatría. Siempre el Señor da un tiempo para que uno ordene su vida. ¿Y cuál es la consecuencia? Dice: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación,
a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella. Todo el paganismo, todos aquellos que practican este alejamiento de las doctrinas verdaderas de la palabra, Dios les va a permitir pasar por la gran tribulación. Luego vamos a ver que a la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia que se guarda, no va a pasar por la gran tribulación. Y sigue diciendo: y a sus hijos heriré de muerte. O sea, los discípulos de ese sistema doctrinal herético. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno conforme a vuestras obras. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Pero siempre Dios tiene un remanente fiel, porque luego en el verso 24 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira. O sea, en medio de ese ambiente de idolatría. Hermano, ¿cómo Dios salvó a Martín Lutero? A Martín Lutero nadie le predicó. Él estaba allí en la capilla, ahí donde él servía, y él hacía sus oficios. Y un día estaba barriendo y se chocó con una Biblia que estaba encadenada, hermano. O sea, la Biblia estaba encadenada, y los pies de Lutero chocaron con la Biblia, y se abrió en un versículo de Romanos que dice: mas el justo por la fe vivirá. Y él cuenta que como que el versículo se salió de la Biblia y le atravesó el corazón, hermano, porque la palabra es viva. La palabra es eficaz. Por eso cuando usted está leyendo la Biblia, aunque nadie esté al lado, usted se da cuenta que la Biblia no es un periódico, no es un libro cualesquiera, que es una palabra viva que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos. Y aunque nadie le diga nada, esa palabra llega, esa palabra penetra, esa palabra lo toca, esa palabra lo levanta, esa palabra lo restaura, esa palabra lo vivifica, esa palabra lo activa cuando le damos a Dios la gloria, porque es la poderosa palabra de Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a esas personas que eran fieles, el Señor les dice: aleluya, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, Dios salvó a Lutero. Dios tocó a un monje llamado Savonarola y le tocó el corazón a Ulrico Zwinglio. Dios empezó a moverse allí, hermano, y a tocar corazones, a tocar vida. Amén. A remover las conciencias. Y dice: y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Mira hasta dónde llegaba el jezabelismo allí, llevando a la gente a las prácticas profundas del ocultismo. El Señor dice: yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, oiga bien, lo que tenéis, retenedlo. La palabra griega habla de sujetar algo con firmeza. Lo que tú tienes, reténlo. La fe que tienes, reténla. La salvación que tienes, reténla. Lo que Dios te ha dado lo tienes que retener. La esperanza la tienes que retener en esta mañana. Yo no sé si usted en esta mañana está perdiendo la esperanza, pero el Señor dice: lo que tú tienes lo tienes que retener. El gozo lo tienes que retener. El ánimo lo tienes que retener. Este no es una mañana para salir derrotado. Este no es una mañana para decir: no, es que yo no puedo. No, esta es una mañana para que usted le diga: Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Lo que tenéis, retenerlo. Retenerlo, retenga el ánimo, retenga ese primer amor, retenga la fidelidad, retenga lo que el Señor le ha dado, retenga el creer que cosas grandes Dios va a hacer en su vida, que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. Retenga esas promesas que el Señor ha dicho: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando le damos a Dios la gloria. Retenga esa palabra que está en Romanos que dice: ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni lo alto, ni lo bajo,
abajo, ni lo presente, ni lo porvenir, aleluya, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos podemos darle a Dios la gloria? Retén lo que tienes, retén la sanidad que Dios te ha dado, retén el gozo que Dios te ha dado, retén la victoria que el Señor te ha entregado, retén la gloria que el Señor ha derramado sobre ti. Amén. Porque Él dice: yo iré delante de ti como poderoso gigante y enderezaré las puertas de bronce y haré los cerrojos los haré pedazos. Oh, a su nombre sea la gloria. Retén lo que tienes, iglesia. Retén lo que Dios te ha dado. Retén esta palabra. Retén este conocimiento y mantente firme hasta que el Señor Jesucristo viene. Hasta que el Señor Jesucristo venga. Lo que tenéis, retenerlo. ¿Hasta cuándo? Hasta el mes que viene. Hasta que alguien se vaya de la iglesia. No, hasta que yo venga. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Y aquí viene la recompensa. Siempre a cada iglesia el Señor hace una presentación. El Señor reconoce sus cualidades, sus debilidades. Luego les hace una exhortación y al final a todas les promete algo. Y aquí le dice a la iglesia de Tiatira: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Ya lo estudiaremos cuando estudiemos el milenio en Apocalipsis. El milenio es el reinado de Cristo aquí en la tierra con su iglesia durante un periodo de 1000 años. El Señor va a estar ahí reinando con su iglesia. Y en ese reinado de Cristo, los fieles, los que hayan sido tenidos por dignos, el Señor les va a dar autoridad sobre naciones, porque en el milenio van a haber naciones, ya lo vamos a estudiar, y va a haber nacimientos, y Dios les va a dar autoridad sobre ciudades. Amén. Entonces, al que venciere, el Señor dice: y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Y la regirá con vara de hierro. Eso está en el Salmo capítulo 2. Amén. Y las quebrará como vasija de alfarero, como un vaso de barro, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y lo más lindo, dice: y le daré, y vamos a terminar, le daré la estrella de la mañana. ¿Cuál es la estrella de la mañana? Es la primera estrella que se muestra. Amén. Cuando todo está oscuro, hermano, y va a amanecer, la primera estrella que se muestra, la primera luz, se llama el lucero o la estrella del alba. ¿Y eso qué nos está diciendo? Pablo dice en Romanos: la noche está avanzada. Hay un ambiente de oscuridad, de maldad. Hay un ambiente, hermano, de muerte ahora, como lo estamos viviendo. Pero en medio de las sombras brilla una luz. Amén. Y esa luz es la luz bienaventurada de las promesas de la segunda venida de Cristo. Y nosotros tenemos que estar mirando el brillo de esa luz, para que cuando llegue la hora, nosotros seamos tenidos por dignos de participar en ese glorioso arrebatamiento. ¿Cuántos pueden bendecir al Dios de la gloria? Dice que al que venciere, Él le dará la estrella de la mañana. Se refiere al propio Señor Jesucristo. Y termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos pueden bendecir al Rey de Gloria? Amén. El que tiene oídos para oír, el que tiene un corazón para ser fiel, el Señor lo invita a oír, a guardar y a mantenerse firme. Con la ayuda de Dios, el próximo fin de semana continuaré con estas enseñanzas. Póngase de pie, levante sus manos y dele gracias al Señor. Ore a Dios. Padre, te adoramos. Señor, te bendecimos.
Señor, te damos gracias, Dios soberano y eterno, por tu bendita palabra, Señor, en esta mañana. Permite que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que han de sobrevenir aquí en la faz de la tierra. Mira los tiempos terribles que estamos viviendo, tiempos de muerte, de guerra, de sangre, de odio. Pero te rogamos, oh Dios, que tú nos guardes, Señor, aunque nos quedaremos solos en la familia, solos en la ciudad, como Juan, que estaba desterrado, pero él estaba en el Espíritu, se mantenía fiel. Ayúdanos a mantenernos fieles. Amén. Y a no volver atrás. Ayúdanos, Señor, a honrar tu nombre. Padre, aquellos que están oyendo esta palabra, tócalos ahí donde están, fortalécelos, Señor. Si están enfermos, sánalos. Si están caídos, levántalos. Si están fríos, amén, aviva tu obra en los corazones de ellos. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.